Queridos hermanos, hermanas, en el Evangelio encontramos nombres, personas, encontramos historias, encontramos un encuentro real, personal con el Señor. Hoy hemos escuchado Bartimeo. Bartimeo pide al Señor, grita al Señor, él escucha que está pasando el Señor. Será tal vez la única ocasión, no sabemos si tal vez ya había perdido otras ocasiones. Él en esa ocasión pide al Señor de ser escuchado, de poder tener la gracia de la vista, una vez más, de tener el don de la vista natural. Bien, este evangelio, hermanos, me hace recordar muchos rostros de hermanos que en otras parroquias, en el tiempo pasado, el Señor me ha dado de conocer. Cuando como asistente de una casa para ancianos ciegos, el Señor me dio esta gracia de compartir con ellos durante un año. Y conocí un nombre, una persona, una historia, Juana, como ella, muchas otras. Y de Juana recuerdo esta maravilla, esta fe profunda, de verdad, un discernimiento que el Señor le había dado. No obstante, no podía ella ver, había perdido la vista a causa de la enfermedad, pero el Señor le había dado una visión interior profunda de su alma, de su ser y del amor de Dios para ella, para su familia, para sus hermanos. Una visión profunda, real, de verdad, un discernimiento maravilloso. Queridos hermanos, al escuchar el Evangelio de hoy, tal vez nosotros pensamos, imaginamos, que dichoso él que estuvo ahí en ese momento. Jesús pasaba y él en ese momento gritó, en ese momento él le llamó. Ahora, hermanos, yo quisiera de verdad recordar algunos detalles de este Evangelio que hemos escuchado hoy. El Señor pasa y las personas lo siguen. Aquellos que le han escuchado, los discípulos, siguen a Jesús, le siguen, siempre recordando que muchos por sus intereses, no porque en Él habían visto signos y milagros, en Él, Hijo de Dios, sino por sus propios intereses. Pues bien, recordemos, hermanos, el Señor pasa y la celebración de la Eucaristía es el paso del Señor. El paso del Señor, nosotros decimos Pascua, paso del Señor. El Señor pasa y nos hace pasar a nosotros también de una condición y de un estado, del pecado a la gracia, de la tristeza a la alegría, a la felicidad de sentirnos hijos de Dios, de sentirnos de verdad amados por Dios, amados por Dios. Hermanos, en la celebración de la Eucaristía siempre cantamos, siempre alabamos al Señor por su obra, la obra que Él hace en nosotros. Es una obra de liberación y es una obra, Él camina y nos hace caminar con Él hacia el Padre, hacia el Padre. Hermanos, hemos escuchado hoy en la primera lectura una profecía maravillosa. El pueblo de Israel esperaba no solo el Mesías, no solo esperaba un Salvador, un libertador. El pueblo esperaba un día en que todo el pueblo regresaría a la ciudad santa. A causa de las persecuciones, a causa de las conquistas políticas, muchos judíos habían dejado su tierra y se habían ido a los otros imperios, llevados como esclavos o se habían ido a otras naciones. Pero ahora llega el profeta, los profetas, y anuncia, llega el día de Yahvé, el día del Señor en que reunirá a todos los deportados. Se reunirán y caminarán juntos hacia la casa del Señor. Nosotros recordamos, por ejemplo, esa profecía con el cántico. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Es un canto en que los judíos rezaban, cantaban cuando iban de peregrinación al templo de Jerusalén. Podemos pensar, ese era el canto, el salmo que muchos extranjeros, muchos fuera de Israel cantaban y deseaban vivirlo. Qué alegría volver a la casa del Señor. Qué alegría, ya estamos
en la casa de Jerusalén, en la casa del Señor. Nosotros, hermanos, recordando que somos peregrinos, también nosotros caminamos hacia un encuentro con el Señor, hacia una visión. Atención, hermanos, porque dirá San Pablo, nosotros todavía no vemos, todavía nosotros no vemos, todavía no vemos, pero sabemos una cosa, que cuando lo veremos seremos semejante a Él. Qué maravillosa esperanza, hermanos, saber que nosotros caminamos en la fe y en la esperanza, pero llega ese día que Dios ha preparado para su pueblo santo, para su pueblo rescatado. Ese pueblo le verá y entonces, nos dice San Pablo, seremos semejante a Él. Seremos semejante a Él, porque Él nos ha amado, nos ha rescatado. Por su sacrificio nuestro Señor Jesucristo nos concede este caminar y este contemplarlo. Ahora, hermanos, este caminar del pueblo, este caminar como extranjero, como peregrino hacia Jerusalén, hacia la casa del Señor, recordando esas profecías, bueno, para el pueblo, hermanos, es una profecía esperando que un día todos los pueblos o todos en un solo corazón se unan en el camino hacia la casa del Señor. Para nosotros, hermanos, que ha llegado, para nosotros que ha llegado la plenitud de los tiempos, que ha llegado la revelación máxima, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, nos ha venido a dar el don de poder ver nuevamente. Nosotros recordamos, a causa del pecado original, el hombre y la mujer no pueden ya, se ha perdido ese diálogo, esa comunión, se ha perdido ese estar con Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo ha venido a hacer esa obra, de manera que tú y yo podamos una vez más, en la fe y en la esperanza, verlo y contemplarlo, ver al Señor. Cada día lo vemos en la fe que está presente en nuestras obras, que está presente en nuestra vida, que está con nosotros, sosteniéndonos en nuestro camino, sea en la alegría, en la tristeza, sea en el llanto, sea en el gozo, sea en la salud, sea en la enfermedad, que estamos siendo llevados por el Señor. Qué maravilloso, hermanos, de verdad poder encontrarnos con personas que nos hablan con ese discernimiento y esa sabiduría. En un tiempo yo no conocía a Dios, mas Dios ha tenido misericordia de mí. En un tiempo yo no conocía a Dios, seguía los mandamientos, pero no conocía la misericordia de Dios, no conocía el amor de Dios, no tenía el amor a los hermanos. Podríamos interpretar recordando siempre el testimonio de San Pablo. Amaba la ley, seguía los mandamientos, cumplía preceptos, leyes, estaba presente en el altar, estaba siempre presente en el altar, pero no había conocido el amor al pecador, no había conocido el amor, la misericordia de Dios, el sacrificio hacia el pecador. Ese deseo de salvación, de redención, es cumplido en un sacrificio. San Pablo no había conocido ese sacrificio. Nuestro Señor Jesucristo se lo revelará. Le dará una luz nueva a sus ojos de manera que pueda creer en un sacrificio del Hijo de Dios, en una muerte por nuestros pecados, en una resurrección para nuestra salvación. En una resurrección, hermanos, una vida nueva en el Espíritu. Por eso, queridos hermanos, al escuchar en esta celebración, en esta Eucaristía, escuchar la palabra de Dios, yo te invito, hermano, hoy de verdad que esta Eucaristía no te la dejes robar. Esta palabra y esta buena noticia que hoy has escuchado, no te la dejes robar. Pídele al Señor esta gracia delante del altar, pídele esta gracia. Recibiendo la palabra de Dios, recibiendo la Eucaristía, tú puedas tener esa luz en tus ojos de ver la misericordia de Dios para el pecador. Podemos muchas veces, como lo ven los paganos, ver a Dios en condiciones, en momentos, pero el amor de Dios sabemos que es intermitente.
Nosotros, hermanos, que tenemos muchos dichos populares, en nuestras tierras tenemos ver para creer. Por ejemplo, yo no creo si yo no veo, dirá San Tomaso, ver para creer. Muchas veces tal vez podemos caer en esa tentación. Si yo no veo, yo no creo. Pues bien, hermanos, el Señor con su palabra, escuchar para creer, dirá todo lo contrario San Pablo. San Pablo dirá, el que escucha cree. Dirá, por la predicación, por la tontería de la predicación viene el don de la fe. El don de la fe, el don de la fe nos lleva, hermanos, a conocer a Dios, a estar con Dios. Por eso, hermanos, de verdad, no caigamos en la tentación de este mundo. Ver para creer, ver ya realizadas las promesas del Señor en nuestra vida. No, hermanos, nosotros somos peregrinos en la esperanza, peregrinos en el amor de Dios, peregrinos en la fe, que un día tendremos la revelación completa, dice, con las palabras de San Pablo, ahora vemos como en un espejo. Llegará el día en que le veremos cara a cara, le contemplaremos y seremos semejantes a Él. Así, queridos hermanos, pues pidámosle al Señor cada día nosotros también podamos ver ese amor de Dios. Y como muchos hombres y muchas mujeres, aquellos que están, muchos canonizados, los santos, muchos hermanos no podían ver el amor de Dios, sino miraban primero su condición de ser pecadores perdonados, sentirse, ¿verdad?, en humildad, indignos del amor de Dios, acusándose todos los días de la vida de ser indignos, pero por gracia y por el amor de Dios, rescatados, amados por el Señor. Pues así, hermanos, pidámosle esta gracia de no perder de nuestros ojos, de nuestra visión, el amor de Dios en nuestra vida. El amor de Dios hacia los hermanos, el hermano es un don de Dios para cada uno de nosotros. Así sea.